Hola a todos. Aprender a samplear instrumentos es algo muy interesante para crear nuestras propias librerías de instrumentos. Hoy vamos a ver cómo samplear instrumentos y crear librerías para Kontakt y Descent Sampler. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Si te gustan mis videos y me querés ayudar a seguir haciendo más tutoriales, puedes hacerlo gratis dándole al botón de me gusta y el de suscribirse al canal. Y si querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito en los links que aparecen en pantalla. ¡Gracias! Empecemos desde cero. Para samplear un instrumento, lo primero que necesitamos es un micrófono. Usualmente vamos a usar micrófonos de tipo condensador que suelen captar muy bien los detalles del instrumento, aunque también podemos usar micrófonos de tipo dinámico con buenos resultados. Yo voy a usar un micrófono Shure PG81 que es un micrófono de tipo condensador con un rango de frecuencias de 40 Hz a 18.000 Hz. Además del micrófono también necesitamos una interfaz de audio, unos auriculares de estudio, una estación de audio digital y una computadora, que es lo mínimo que necesitamos para empezar con nuestro home studio. Si están buscando recomendaciones sobre todo esto, les dejo por acá arriba un video que les puede ayudar con esto. Por último necesitamos un instrumento para samplear. Yo voy a samplear mi melódica. Es una melódica de marca Hohner con un rango de 2 octavas y media. Podríamos grabar cada nota del instrumento, pero para hacer más fácil podemos grabar solo algunas notas. Muy astuto, ¿eh? Voy a grabar las notas La y Mi de cada octava. O sea, voy a grabar el La de la octava más grave, luego el Mi y el La de la octava del medio, y por último el Mi y el La de la octava más aguda. Entiendo. Voy a tratar de tocar con la misma intensidad todas las notas, aunque luego podemos ajustar el volumen para balancear los samples. Antes de empezar voy a hacer un poco de silencio que después voy a usar para hacer reducción de ruido. Bien, ya tenemos todo grabado. Ahora voy a empezar haciendo reducción de ruido. Voy a cargar el Reafir en la pista. El Reafir es un efecto interno de Reaper que tiene una función para reducir ruido. Voy a hacer zoom en la onda de audio para ver mejor. En una sección que solo haya ruido ambiente, voy a hacer una selección para crear el perfil de ruido. Aunque sea muy bajo el ruido ambiente, es conveniente limpiarlo para que luego no se acumule al tocar varios samples al mismo tiempo. Ahora voy a dividir los samples en ítems individuales usando la división dinámica de ítems que tiene Reaper. De forma manual voy a ajustar el comienzo y el final de cada ítem. Y también voy a agregar pequeños fade in y fade out en cada ítem. Además voy a escuchar cada sample y voy a ajustar el volumen de los ítems para que todos suenen más o menos al mismo nivel. Bien, antes de exportar los samples hay que revisar la afinación de las notas. Voy a cargar el afinador de Reaper en la pista. En base a lo que me diga el afinador voy a ajustar cada ítem usando el envolvente del tono. Listo, antes de exportar los samples voy a renombrar cada ítem según la nota. Hago una aclaración acá, Kontakt y Descent Sampler ambos usan el Do central en C3, en cambio para Reaper el Do central es C4, así que a todo lo que marque el Reatune le voy a restar una octava. Entendido. En este primer ítem el Reatune dice que la nota es A3, entonces en el nombre del ítem escribo A2. Para el siguiente ítem el Reatune dice E4, entonces en el nombre escribo E3. Creo que entendieron la idea, hago lo mismo con el resto de las notas. Es hora de exportar los samples. Para hacer esto voy a seleccionar todos los samples y voy a usar la función de conversor por lotes de Reaper. Acá primero voy a añadir los ítems seleccionados. En el campo de nombre voy a escribir melódica, guión y luego voy a usar la etiqueta de ítem. Como ven en la lista de salida ya tenemos el nombre de todos los samples con el nombre del instrumento y el nombre de la nota. Antes de exportar voy a activar la opción de usar efectos y en la lista de efectos voy a copiar el Reafir desde la pista. Ahora voy a exportar los samples en formato WAV de 24 bits. Ya tenemos todos los samples listos, cada uno en un archivo WAV. Ahora tenemos que agregar
agregar la librería para Contact y para Desensampler. Empecemos con la versión para el Contact. En un Contact vacío, primero vamos a la opción de crear un nuevo instrumento. Luego vamos al icono de la herramienta para crear un nuevo instrumento. Acá vamos al editor de los mapeos. Ahora importo todos los archivos WAV en cualquier parte del teclado. Luego voy a hacer clic derecho y voy a configurar el automapeo. Acá en la lista que coincide con el nombre de la nota, voy a usar la opción de setear a una sola tecla. Y le doy a aplicar. Ahora en el menú de las funciones de automapeo, uso la segunda opción, que es para propagar automáticamente las zonas de las teclas. Por último voy a deseleccionar todas las zonas y voy a ajustar el rango inferior hasta F2 y el rango superior hasta C5, que es el rango real de mi melódica. Listo, ahora si toco algo ya vamos a escuchar la melódica. Por último podemos agregar efectos al instrumento. Podemos agregar inserts como filtros, ecualizadores y compresores, o también podemos agregar envíos como reverb o delay. Ahora que ya tenemos el instrumento listo, podemos guardarlo para cargarlo más tarde. Vamos a grabar instrumento editado, acá le damos un nombre y lo guardamos. Ahora que ya tenemos lista la librería para el Contact, hagamos una versión para el Desensampler. Si no conocen el Desensampler, les cuento que es un sampler gratuito muy bueno que ya usamos en otros videos. Usando la última versión del Desensampler, voy a ir al menú Archivos, Herramientas para desarrolladores y voy a usar la opción de Editor de Preset. Está en versión beta este editor, pero funciona bastante bien y es más práctico que crear todo el preset manualmente. Primero voy a empezar grabando el preset. Acá le doy un nombre y lo guardo. Ahora voy a copiar los samples en una carpeta nueva llamada Samples en el mismo directorio en donde guardé el archivo del preset. Para agregar los samples, primero voy a agregar un grupo nuevo y voy a agregar un sample a este grupo. Desde el casillero de sample voy a elegir el sample más grave. En el casillero de root note voy a escribir A2, o sea, la nota del sample. Luego voy a cambiar a la vista del teclado y voy a editar el rango inferior en F2 y el rango superior en C3. Ahora voy a agregar otro sample. La siguiente nota es E3. Escribo E3 en el casillero de la nota y en la vista del teclado voy a editar el rango inferior a C sostenido 3 y el rango superior hasta F sostenido 3. Agrego otro sample más. Siguiente nota A3. Para el rango uso de G3 a C4. Siguiente nota E4. Para el rango uso C sostenido 4 a F sostenido 4. Última nota A4. Para el rango uso G4 a C5. Y ya tengo cubierto todo el rango de mi melódica. Ahora voy a guardar el preset una vez más. Si lo cargo en una nueva ventana del Desensampler ya debería funcionar bien. Por último voy a editar a mano el preset en un editor de texto. Si comparamos nuestro preset con el preset que trae por defecto el Desensampler, vemos que hay unas secciones vacías en nuestro preset. En especial me interesa la sección de efectos para agregar un control de reverb, la sección de MIDI para cambiar la amplitud del sonido en base a qué tanta velocidad usemos en las notas MIDI, y la sección de UI para crear una interfaz. Entonces voy a copiar estas secciones, reemplazando las secciones vacías de nuestro preset. En el control de reverb voy a cambiar la cantidad de reverb por defecto, en vez de 50% voy a usar un 36%. Por último voy a copiar la cadena de la versión del plugin y del nombre del preset. Voy a cambiar el nombre del preset a melódica y voy a cambiar también el nombre de las notas del grupo a melódica. Listo, grabo el archivo y ya lo podemos cargar nuevamente en el Desensampler. Para
Para terminar voy a cargar una imagen de fondo. Usando el Photopea, que es un Photoshop gratuito, voy a crear una imagen nueva de 1624 por 750 con el fondo transparente, de nombre Background. En este proyecto voy a cargar una foto que tomé de la melódica y la voy a ajustar a gusto. Y exporto el archivo PNG. Ahora copio el archivo en el directorio del preset y cargo nuevamente el preset en el Descent Sampler. Listo, ya tenemos el fondo con la melódica. Bien, si les gustó esta guía, en otro video podríamos ver algunas cosas más avanzadas que hoy no llegamos a ver. Por ejemplo, cómo samplear instrumentos usando varios micrófonos, o samplear instrumentos usando múltiples layers de velocidad y múltiples round robins. También podríamos ver cómo lupear las notas, cómo samplear y mapear múltiples articulaciones, cómo crear key switches, etc. Tengo una guitarra acústica que podríamos ampliar. Si les interesa, dejen un comentario, así hacemos una parte 2 del video. ¡Sí! ¡Se oye bien! En la descripción del video les dejo la melódica que creamos hoy para descargar gratis. Para suscriptores de Patreon y Cafecito del nivel contemporáneo, además les dejo el proyecto y el archivo original completo de la grabación. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.